Chicos, buenos, ¿cómo están? ¿Qué tal, A ver, eh, solicito al tutor que por favor, ujú, solicito al tutor que por favor ya está, ya me solicitó, ya me permitió compartir. Bueno, empecemos. ¿Qué tal Alejandra? ¿Qué tal Ángel? Hola. Listo, el día de hoy vamos a hablar de las sociedades, de los llamados horizontes intermedios, hablamos de las altas culturas, ¿ya? Así que empezamos sin más preámbulos porque no voy a tener tiempo, ya perdí un minuto. Así que empiezo. El, hola amigo, dice Sebastián, ese es Dotero, Ahora sí. El horizonte temprano, mejor así, el periodo formativo es el tercer periodo dentro del esquema de Guillermo Lumbreras. El periodo formativo coincide con el periodo inicial y el horizonte temprano. Repito, el horizonte temprano y el periodo inicial de John Rowe coinciden temporalmente con el periodo formativo de Lumbreras. ¿Con qué comienza este periodo? Con la aparición de la cerámica, con la aparición de la alfarería en los Andes en el 1700 a.C. Las culturas de este periodo son bastante más complejas que las culturas del arcaico superior. Las culturas de este periodo ya son altas culturas. Y la más compleja de estas es Chavín. Chavín tuvo una influencia enorme en los Andes, llegando a ser la primera cultura panandina. Este periodo culmina en el 200 a.C. con la desaparición de la influencia Chavín. Cuando la influencia Chavín desaparece en los Andes, en torno al 200 a.C., llega a su final el periodo formativo. ¿Cuáles son las características de este periodo? La teocracia del arcaico superior se consolida y llega a su apogeo. Esto lo sabemos por la gran proliferación de centros ceremoniales en el territorio andino durante este periodo. Los sacerdotes alcanzan su apogeo. Se da la consolidación de la teocracia. La agricultura avanza un paso más. La agricultura se torna intensiva. La agricultura intensiva surge cuando ésta está tecnificada con la construcción de canales de regadío. Surge lo que llamamos ingeniería hidráulica, canales, acueductos, ductos, básicamente, diques. Surge pues la ingeniería hidráulica, la agricultura tecnificada con sistemas de irrigación. Dicho sea de paso, muy bien Alejandra, te me estás adelantando, pero sí, tienes razón. Voy a explicar de eso, Alejandra. Gracias por hacerme acordar eso. El canal de Cumbemayo es el canal más antiguo y está en Cajamarca. Tiene por expansión casi 8 kilómetros. Aparecen nuevas manifestaciones culturales. Estas manifestaciones hacen distintas a las culturas del formativo con respecto a las culturas del arcaico superior. Aparece la cerámica o alfarería, aparece el trabajo en los metales o orfebrería y aparece un instrumento llamado el telar de cintura. Este instrumento permite hacer diseños textiles más complejos y técnicas más avanzadas en el arte textil. Estas tres tecnologías nuevas, la cerámica, la orfebrería y los tejidos hechos con telar de cintura, diferencian a las culturas del formativo con respecto a las sociedades del arcaico superior y las convierten en altas culturas. Las sociedades del arcaico superior sientan las bases de la civilización andina como Caral, pero las culturas del formativo ya son civilizaciones plenamente desarrolladas, son altas culturas. Muy bien. El periodo formativo se divide en tres momentos: inicial, medio y final. En el formativo inicial surge Sechín, como ha dicho bien Alejandra, y Cupinique. Son del formativo inicial. Formativo inicial. No periodo, bueno, sí. El formativo inicial coincide con el periodo inicial de John Rowe. Muy bien, Alejandra, En el formativo inicial surge Sechín y Cupinique. Sechín es una cultura de Ancash, de la zona costera de Casma,
famosa por tener una avanzada litoescultura. En sus estelas representaban guerreros y personas sacrificadas con las cabezas cortadas, con el cuerpo seccionado, con los brazos amputados y hasta vísceras humanas, escenas muy crueles. Cupisnique es una cultura de la libertad con influencia en Cajamarca. Esta cultura es la primera en tener cerámica en el mundo andino y es la que inventó el haz estribo. La cultura Sechín y Cupisnique son culturas pre-Chavín. Son culturas que no solo precedieron a Chavín, sino que crearon elementos culturales que luego serán asimiladas por Chavín. Chavín nace de la síntesis o fusionando elementos de las sociedades que la precedieron. Chavín es del formativo medio, formativo medio. Chavín se expandió por el mundo andino y su influencia se debilita en el formativo final. En el formativo final aparecen Paracas, aparecen culturas como Paracas y culturas como Pucará. Pucará es del altiplano. Estas culturas son llamadas culturas puente o culturas transición a sociedades más complejas. Paracas será la base o la transición hacia lo Nazca y Pucará será la base o transición hacia lo Tiahuanaco. Por lo tanto, todas estas sociedades, Sechín, Cupisnique, Chavín, Paracas, Pucará, entre otras, son del formativo y se van a ubicar en distintos momentos, inicial, medio y final. Listo, chicos, he hecho la teoría del periodo formativo y paso a Chavín. Quiero saber si se entendió. Escribe Go si se entendió. Escribe retro si tengo que repetir alguna parte. Y me dices qué parte quieres que repita. Go si se entienda, sigue usted, retro si quieres que repita. Muy bien, Chavín. Cuando tú escuches la palabra Chavín a secas, hacemos referencia a tres cosas. Una cultura, un estilo artístico y un estilo religioso, un sistema religioso. La religión Chavín, el estilo Chavín, la cultura Chavín. Pero cuando tú escuches la palabra Chavín de Huántar, hace referencia a un santuario, un complejo arqueológico que se encuentra en el callejón de Conchucos en Ancash. Ahí se encuentra Chavín de Huántar, su centro está en el callejón de Conchucos. Muy bien. Este santuario se encuentra en la confluencia de dos ríos, el Moshna y Huachexa. Mesopotamia, en términos de Guillermo Lumbreras, Moshna y Huachexa. Muy bien. Debes saber que Chavín fue la primera cultura en tener un área de influencia enorme. Llegó desde Cajamarca por el norte y por el sur su influencia llegó al Valle de Ica en la costa y en Ayacucho en la sierra. Una influencia enorme en la primera cultura panandina. Según Tello, Chavín se creó a partir de una migración amazónica de las tribus arahuacs del oriente amazónico. Esa propuesta ha sido descartada. Hoy sabemos que Chavín nace a partir de la síntesis de tradiciones culturales precedentes, sobre todo costeñas, costeñas. Chavín nace asimilando la tradición litoescultórica de Sechín, nace adoptando la cerámica Cupisnique e incluso hay elementos cotos en Chavín, sobre todo la religión basada en la dualidad. Así que Chavín tiene el origen en tradiciones, sobre todo costeñas, Sechín y Cupisnique. Es una cultura síntesis, la primera síntesis de los Andes. Ahora viene la pregunta, ¿qué es Chavín? Chavín es un santuario religioso que cumplió la función de oráculo andino. Es un oráculo de los Andes. ¿Qué es un oráculo? Es un lugar sagrado donde la gente va a consultar a los dioses sobre eventos del futuro. Los pueblos iban a Chavín a consultar a los dioses sobre el futuro de sus comunidades, predecir sucesos por venir. Eso convirtió a Chavín en un enorme centro de peregrinación, un centro de peregrinación enorme que tenía un poder de convocatoria gigante. La gente iba a Chavín masivamente de distintos lugares del mundo andino a conocer la voluntad y el futuro revelado por sus sacerdotes. Hablemos de los sacerdotes.
El gobierno estuvo dirigido por una casta sacerdotal. Los sacerdotes tienen tres funciones en el mundo andino. La primera, elaborar el calendario agrícola, porque son especialistas en astronomía. Eso ya te expliqué. Predicen ciclos climatológicos. Y este conocimiento es vital para las sociedades agropecuarias andinas. Segunda función, los sacerdotes controlan la producción, por lo tanto, controlan el excedente y controlan las redes de intercambio, acumulando los bienes de prestigio. Tienen esa función económica, de dirigir la producción, el excedente y las redes de intercambio. Y su función ya religiosa es realizar las grandes ceremonias que brindan a las comunidades una identidad compartida. Tienen esas tres funciones. Cuando los sacerdotes predicen los eventos por venir con precisión, si son acertados, ganan gran prestigio, tienen gran poder de convocatoria, y ese es el caso de los sacerdotes chavín. La religión era el mecanismo ideológico de control sobre las comunidades. La religión chavín se basaba en el culto a dioses terroríficos, como decía Tello, dioses antropomorfos que habían asimilado elementos o rasgos de animal depredador, sobre todo de tres grupos, felinos, jaguar puma, aves rapaces, cóndor, águila arpía y elementos de reptiles, caimán, serpiente. Esta es la teología divina. En el culto chavín hay mucho consumo de planta alucinógena, especialmente San Pedro, que es un cactus que bota una mescalina que al ser ingerida intensifica los sentidos. También consumían rape, se hacía moliendo ciertas semillas amazónicas, habas de yopo o corteza, como de un árbol llamado virola. Son otros elementos más. Estos se consumían por la nariz. Esto permitía viajar al mundo de los espíritus, ingresar a un estado de conciencia alterada. Muy bien. ¿Cómo se expandió Chavín? Por medios religiosos no violentos. Chavín no sometió políticamente a otros pueblos. Chavín tuvo una influencia religiosa. Su prestigiosa religión fue asimilada por comunidades de zonas lejanas. Ellas querían imitar a Chavín y replicaron su arte. Se dio una especie de moda Chavín en los Andes, sin que Chavín tenga un dominio político ni militar sobre estos territorios. Estos territorios imitaron su estilo artístico y religioso, replicando su modelo. ¿Se entendió? Chavín no tuvo dominio militar sobre estas zonas eran autónomas, pero adoptaron su religión y replicaron su arte por lo prestigioso de su culto. Es una expansión religiosa por mecanismos no violentos. Lo que se expandió de Chavín fue su religión y su arte, no su estado. ¿Se entendió eso, chicos? Por favor, verifiquen si se va comprendiendo. Son los complejos claves de la clase, son los conceptos claves de la clase. ¿Se va comprendiendo, chicos? Muy bien. Muy bien, yo. Muy bien. Excelente, hijo. Escriban. A ver. Subo el volumen. Arquitectura Chavín. Construyeron templos hechos con piedra cortada sin labrar y unida con argamasa. Esa es su técnica de construcción. Los templos tenían forma de U o templos de herradura apuntando hacia la Amazonía. Son dos templos. Plazas hundidas, una rectangular y otra circular, galerías internas y plataformas elevadas. Eso es todo el complejo arqueológico. El templo que está acá es el templo viejo o templo de Lanzón. Y este es el templo nuevo o templo del portal. Son dos templos famosos. Los templos estaban conectados por una red de galerías internas, que son pasillos estrechos y oscuros, construidos a forma de un laberinto, que debía ser sorteado por aquellos que se querían iniciar en el culto chavín. Estas personas recibían plantas alucinógenas y descendían a este santuario, y los sacerdotes simulaban sus sentidos con efectos visuales y sonoros para hacerlos vivir una experiencia sobrenatural, el descenso al inframundo, y así controlarlos ideológicamente. Muy bien. En cuanto a la litoescultura, esta litoescultura es el arte más elaborado de Chavín.
Esta litoescultura y sus diseños son simétricos, abstractos, representan sobre todo a sus dioses. ¿Eh? El objeto más venerado del templo es el lanzón monolítico, que tiene la forma de una enorme punta de lanza. La parte inferior está clavada en el suelo, la parte superior asociada a una apertura en el techo, y representa un ser con rasgos felínicos, cabella de serpiente, manos en garras, que señala con una mano el cielo y otra la tierra. Es un ser mitológico que conecta cielo y tierra, el principio de la dualidad. ¿Eh? Es el objeto más venerado del templo Chavín. Debajo de la galería de Lanzón había un ducto sonoro que llevaba el agua y tenía conectado una especie de sifones que permitían que el ruido del agua al chocar con la piedra genere el efecto de un jaguar. La persona bajo el efecto de esta planta alucinógena pensaba que realmente se estaba encontrando con un ser monstruoso, el oráculo, al cual le preguntaba sobre el destino de su comunidad. El obelisco Tello estaba en la plaza circular hundida y representa a dos caimanes copulando, la dualidad. El portal Falcónida, que es un elemento arquitectónico, tiene una columna blanca y una columna negra, la dualidad, este principio tan grande. Las cabezas clavas representan a los sacerdotes en estado de transformación en un ser mitológico parecido a un felino. Muy bien. Se ha encontrado, como puede verse acá, el Spondylus, este molusco que venía desde Ecuador, lo que significa que el templo formaba parte de una red de intercambios que permitía a los distintos santuarios tener intercambios de productos de prestigio, en este caso el mundo. Muy bien. Además, posiblemente llevado por peregrinos en ofrenda de lugares distantes. En cuanto a la cerámica, Chavín replicó el modelo Cupisnique. Esta es el asa estrío, que tiene la forma de un arco que conecta pico y cuerpo. Es monócroma, normalmente negra. La decoración se hace dibujando diseños sobre la cerámica, haciendo surcos sobre la arcilla, cortando la arcilla. Decoración incisa, corte sobre la arcilla. Representaban diversos motivos, sobre todo seres mitológicos. Disculpen por el ruido, lo de afuera no lo puedo controlar. Chicos, acabé Chavín. Paso a Paracas. Tengo que apresurarme, tengo que apresurarme. Muy bien, Paracas. Esto lo voy a hacer en 10 minutos. Espero, espero. Máximo 13, Pero hasta ahí todo claro, ¿verdad? Chicos, hasta ahí. ¡Ah! Dios mío. Me olvidaba de la estela de Raimondi. Esta estela representa un personaje en posición frontal llevando dos cactus de San Pedro, el dios de los báculos. Este es el dios andino más universal. Va a ser replicado por otras culturas. Ya veremos al dios de los báculos en distintas tradiciones culturales. Pero recuerda, este dios está representado en la estela de Raimondi. Quisiera contarte más cosas, pero tengo que ser bastante sintético. Si peco de erudición, o voy a acabar la clase. Paracas. Muy bien, Joel, y en más culturas. Paracas. Paracas es una tradición cultural que surge en la costa sur, en los valles de Ica. En 5 valles distintos se han encontrado elementos paracas. En el norte, desde el valle de Chincha hasta el sur, en el valle de Cari. 5 valles ocupados. Esta cultura surgió por influencia chavín y cupisnique sobre las sociedades de la costa sur. Antes de haber Paracas, existían sociedades de escaso desarrollo cultural. No tienes por qué aprender su nombre, son culturas como Jíquima, Pernil Alto, son culturas que no tienes que manejarlas. Estas sociedades ya tenían pequeñas viviendas de adobe, tenían una cerámica rústica de poco acabado, y estas sociedades simplonas de la costa sur van a ser influenciadas por Chavín y Cupisnique. Comenzaron a colocar sus diseños en su cerámica, replicaron sus modelos arquitectónicos construyendo grandes centros ceremoniales en forma de U. Su textilería se tornó mucho más compleja, adornada con los personajes de estas culturas.
Y es así como surge la tradición Paracas. La tradición Paracas surge por la influencia Chavín y Cupinique sobre estas culturas de la costa sur. Así surge Paracas. ¿Quiénes gobernaban Paracas? Sacerdotes. Los sacerdotes gobernaban los grandes centros ceremoniales. Hay dos centros muy grandes. El complejo Soto, que está en el Valle de Chincha. Son tres grandes edificios ceremoniales, son tres grandes edificios con plataformas elevadas y patios hundidos, ¿sí? Pero el complejo más grande se llama Ánimas Atlas, tiene 13 grandes edificios y en la parte superior los muros están decorados con diseños murales con personajes chavín. Es el más complejo de todos. Los sacerdotes dirigían la sociedad creando el calendario agrícola y cumpliendo las funciones que ya te conté. Pero a finales de su desarrollo, en etapas tardías, parece que Paracas entra en un periodo de convulsión y de conflicto en las comunidades. Fue en ese momento que los jefes guerreros comenzaron a tener prestigio, ya que estos defendían a sus comunidades de incursiones de otros pueblos. Los jefes guerreros comenzaron a ser... Disculpen, ¿eh? Bueno, ya sigo. Los jefes guerreros comenzaron a ser representados en la textilería. Mire este diseño textil. Tiene un jefe guerrero tocando flauta y con una cabeza en la mano, una cabeza trofeo. Si tú amplificas la imagen, tiene cabezas trofeo atadas a la cintura. O sea, que a final de su historia comenzaron a tener preeminencia los jefes guerreros, pero a final de su historia, ¿eh? Muy bien. Tello descubrió Paracas y descubrió Chavín. Tello descubrió primero una tradición funeraria llamada Paracas Cavernas. Paracas Cavernas se caracteriza por tener tumbas en forma de hoyos subterráneos en forma de grandes botellas, botellas de boca ancha. Algunos llaman a las tumbas cavernas tumbas en forma de copa invertida. Dentro de las tumbas se han encontrado un montón de momias envueltas en distintas capas de mantos. Aquí están los fardos funerarios. Esta momia es un ancestro. No vayan a pensar que este ancestro se lo abandonaba en la tumba por toda la eternidad. No. Cada cierto tiempo se reabría la tumba, se le cambiaba de manto, se le colocaban nuevas ofrendas y se colocaban a nuevos ancestros. Estas momias eran sacadas de sus tumbas para participar de grandes ceremonias religiosas. Los chancas llevaban a sus ancestros envueltos a la guerra. Así que estos ancestros seguían participando de la vida de las comunidades, dando protección a su descendencia. Muy bien. Algunos creen que estos fardos tenían la forma de una semilla, es una teoría, ¿eh? Y que estos ancestros, envueltos en forma de semilla, eran colocados bajo tierra para que vuelvan a germinar, ahora bajo la forma de un ancestro, otra forma de existencia. Muy bien. El otro patrón funerario de Paracas es Paracas Necrópolis. Son tumbas o cementerios rectangulares semisubterráneos construidos en poblados abandonados. Te doy un ejemplo. Uno de los poblados más famosos de Paracas, Cavernas, fue el poblado de Cabeza Larga, así se llama este poblado. Fue abandonado. En la etapa necrópolis, este poblado, Cabezas Largas, fue convertido en un cementerio. Las casas se convierten ahora en nichos para los ancestros. Un pueblo entero convertido en cementerio, de ahí el nombre, Paracas Necrópolis, ciudad de los muertos, construido sobre pueblos abandonados. Debes saber de que estos dos estilos funerarios están vinculados a dos tipos de cerámica distinta. Esta es la cerámica cavernas, cuyo nombre correcto es cerámica ocucaje. Ese es el nombre correcto, cerámica cavernas, cerámica ocucaje. La palabra cavernas está reservada para un patrón funerario. La palabra ocucaje está reservada para un patrón alfarero de cerámica. La cerámica cavernas, o cucaje, que es el nombre correcto, tiene doble pico, el asa puente. El cuerpo elíptico es polícroma con diseños Chavín, influencia de Chavín, ¿eh? La decoración es incisa, algo adoptado de Chavín, y
se caracteriza por la técnica de la postcocción. Es pintada después de cocinarla al horno. Se coloca el pigmento después de sacarla del horno. Pero la cerámica Necrópolis, cuyo nombre correcto es cerámica estilo Topará, es una cerámica que ha heredado los dos picos, el azapuente, tiene el cuerpo en forma de calabaza, la superficie es pulida y sin decorar y es monócroma, sobre todo el crema, ya libre de la influencia chavín, desarrollando un estilo propio y local. Esa es la diferencia. Muy bien, listo. No tiene la cultura Paracas capital, por Dios, no tiene. Esos son datos irresponsables de los textos preuniversitarios de academias de menor valía. No tiene capitales. Son conjunto de comunidades autónomas. Muy bien. Listo. Tienes que saber que Paracas presenta las siguientes divinidades. El dios llamado Ser Oculado por sus grandes ojos, con cabelleras en forma de apéndices de serpiente. Esta cabellera de serpiente es asimilada de la tradición chavín. Y luego tenemos al dios de los báculos, en la versión Paracas. Esta imagen no es la mejor. Había una imagen más bacana en el ciclo anterior. El dios de los báculos Paracas es un dios femenino, tiene pechos, porta dos báculos y tiene una vagina con colmillos, una vagina dentada. Es un personaje femenino guerrero que sacrifica y devora seres humanos. Muy bien, ahí tenemos las divinidades. Returbio, dice Joan, sí, pues hijo, unos genitales dentados son peligrosos, de ahí no se sale ileso. Muy bien, pasamos a los textiles. La textilería Paracas es una textilería considerada la más fina del Perú prehispánico. La más elaborada por los siguientes criterios. Tiene los diseños más complejos. Diseños geométricos llamados tocapus. Diseños geométricos llamados tocapus, que según algunos especialistas tienen significado ideográfico. Cada uno de esos diseños representa una idea. Según las nuevas teorías, son diseños heráldicos, son escudos que representan distintas comunidades. Muy bien, tienen significado. Además, sus bordados representan a seres complejísimos, seres divinizados, con una cantidad enorme de hilos y de diseños en pequeños y reducidos espacios. Por la complejidad de sus diseños, es la textilería más compleja. Por la dimensión, hay mantos funerarios de hasta 25 metros, y por la diversidad del material. Algodón, lana para hacer los bordados, cabello humano, pelo de murciélago, hilos de oro y de plata, hasta cabello humano. Es muy complejo. Por todo esto es la mejor expresión del arte textil prehispánico de todos los Andes, sobre todo especializada en mantos funerarios. Con respecto a la medicina, Paracas desarrollaba intervenciones quirúrgicas de alto riesgo, llamadas trepanaciones craneanas. Hoy en día se llamaría craneotomía. Es sacar parte del hueso lacerado por lesión de guerra. Craneotomía. El individuo era alcoholizado con chicha. Con chicha. Una vez alcoholizado con chicha, se procedía a raparle la cabellera donde tenía la lesión, se cortaba el cuero cabelludo con hachitas de cobre, se levantaba el cabello, se controlaba la hemorragia con algodón y con gasa, y luego se procedía a cortar el hueso. Como el cobre pierde filo rápidamente, se utilizaba un tipo de piedra vidriosa y que es verde, parece prácticamente un vidrio, se llama la obsidiana. Muy filuda, tiene el corte de un bisturí. Se sacaba esta parte del hueso lacerado, se procedía a cerrar la herida. Esto que ven acá, esto que ven aquí, ya, que es colocar una prótesis, eso no se practicaba. Eso se practicaba ya sobre individuos muertos. Cuando el individuo estaba muerto, se le colocaba esa prótesis ya a manera ritual. Pero cuando el individuo estaba vivo, no se le colocaba prótesis alguna.
Hoy sabemos que cualquier objeto, calabazo de metal o lo que sea, no desinfectado, y ellos no conocían mecanismos de esterilización, generaría una infección generalizada y garantizaría la muerte del individuo. Así que no practicaban las prótesis o cranioplastia, no se practicaba. Eso es algo practicado ya sobre individuos muertos. Se colocaba la tela y se suturaba con espinas de cactus. Los individuos supervivían. Si una persona supervivía de 1 a 3 semanas, se le formaba un halo osteoporótico, es decir, se formaba una porosidad alrededor. Si ves porosidad, este tipo sobrevivió de 1 a 3 semanas. Si sobrevives de 3 a 5 semanas, comenzaba el desprendimiento del hueso necrótico, los secuestros, así se llama en medicina. Y si tú ves desprendimientos con secuestros, el individuo sobrevivió de 3 a 5 semanas. Si el individuo supervivía de 5 semanas a más, ya formaba una callosidad, producto de la hipercalcificación. Entonces, viendo estos elementos, se puede saber que las personas supervivían estas intervenciones por mucho tiempo. Muy bien. La deformación craneana no es una intervención médica, no es una práctica médica, es una tradición cultural de deformar intencionalmente el cráneo del individuo con diversos objetos deformadores. Se practicaba en la infancia, con almohadillas, cintas, varillas, se procedía a crear esta deformación intencional. Se han encontrado hasta 4 tipos de deformaciones, siendo la más famosa la tabular, esta de acá, la cabeza larga. Se ha demostrado que los individuos con deformaciones tienen la mayor cantidad de ofrendas y los mantos más ricos. Así que eran un símbolo de estatus, un símbolo visible de diferenciación social, un símbolo visible de la identidad de estos grupos de élite. Muy bien. Dios mío, acabé para casa. Me pasé 2 minutos, demonios. Tengo que ponerme más estricto. Paso al intermedio temprano. Chicos, ¿se entendió hasta ahí? Vamos, escriban Go o escriban retro. Muy bien. Mi problema es que doy mucha información. La cultura Paracas entra en decadencia en los periodos tardíos. Parece que tiene que ver con una cuestión climatológica. La cultura Paracas se convierte en Nazca. La cultura Paracas, sobre todo la tradición Topará, ubicada más al norte, recibe la influencia de 2 tradiciones culturales. La tradición Paracas Topará del norte recibe la influencia de la cultura Lima y la cultura Cañete. Esta influencia hace que Paracas Topará evolucione naciendo Nazca. Esta información no la vas a escuchar así nomás. Me gusta ser muy quisquilloso con mis cosas. Pero bueno, ya aprendiste yoga. Paracas Topará, ubicada al norte, recibe influencia de Lima y Cañete y digievoluciona, dando origen a la tradición Nazca. ¿Entendiste, yoga? ¿Entendió? No, eso me preguntó Sergio. ¿Entendiste, Sergio? Muy bien. Ese Sergio. Bueno, Paracas se convierte en Nazca, Sergio, pero con los elementos que ya te expliqué. Intermedio temprano. El intermedio temprano comienza en el 200 a.C. con el final de la influencia chavín. Acaba en el 600 después de Cristo con la aparición de Huari. El intermedio temprano es un periodo donde los Andes se fragmentan políticamente en culturas de expansión local, culturas autónomas, estados regionales, cada una con una identidad diferenciada. Aparece Moche en el norte, Nazca en el sur, Lima o cultura Pachacámac en la costa central, Huarpa en la Sierra Sur Ayacucho, Recuay en el Callejón de Huaylas, Tiahuanaco en el Altiplano. Cada una de estas son estados autónomos con identidades distintas. Así que el intermedio temprano, primer desarrollo regional, está caracterizada por la fragmentación política de los Andes y por la diversidad de estilos artísticos. ¿Cuáles son las características?
Alejandra, cuando digo Ande, me refiero, por si acaso, se llama Andes centrales, a todo el territorio comprendido en las zonas del sur de Ecuador, Perú y de Bolivia. Todo eso se llama Andes centrales. No estoy diciendo sierra, no estoy diciendo costa ni selva. Andes es toda esta área comprendida, que es más que la sierra. La costa y la selva también forman parte del área andina. Cuando digo Andes, amiga Alejandra, no especifica de manera particular el territorio serrano. El territorio serrano, costero y selvático forma parte del mundo andino. Cuidado con eso. Bueno, me dio gusto ayudarte. Muy bien. Bueno, sigamos. Características del intermedio temprano. Surge la teocracia militar. Los sacerdotes van a ceder su posición y compartir la preeminencia con los militares. Los militares organizan el ejército, defienden el territorio, mantienen el orden interno, se hacen imprescindibles y tienen una posición de mando junto con los sacerdotes. Surge la teocracia militar y las teocracias militares más representativas son Mochi y Nazca. Por otro lado, en este periodo surgen grandes centros urbanos. Los centros ceremoniales van desarrollándose de tal manera que entre estos centros surgen núcleos urbanos, surgiendo los centros urbanos ceremoniales, es decir, los centros ceremoniales van evolucionando, adquiriendo forma de ciudad, volviéndose más complejos. Se da un mayor proceso de urbanización de los centros poblados. En la costa se dan grandes obras de irrigación, grandes obras hidráulicas. Moche, Nazca y Lima van a desarrollar enormes redes hidráulicas para mantener una población demográfica en crecimiento, Muy bien. Y en este periodo, hijo mío, surge la producción artesanal especializada. La cerámica y los objetos de orfebrería comienzan a ser producidos de manera masiva en talleres supervisados por funcionarios del Estado, quienes estandarizan la producción. Esta producción artesanal especializada permite que en este periodo surjan las cerámicas más bellas y avanzadas del mundo andino, la Moche y la Nazca. La Moche, la más bella en el plano escultórico, y la Nazca, la más bella en el plano pictórico. Estas cerámicas son las más bellas por el surgimiento de la producción artesanal especializada. Muy bien. Una vez que hemos entendido esto, vamos a Nazca. La cultura nazca se desarrolla en el sur de la costa. Es la continuidad de la tradición Paracas-Tupará. La cultura nazca se desarrolla en distintos valles, pero sus mayores asentamientos están en la cuenca del Río Grande, sobre todo en la zona central. Los asentamientos nazca, a diferencia de los asentamientos Paracas, no están en la costa, sino en la zona central, en la zona de mayor afluencia de ríos. Si te das cuenta, la afluencia de ríos de esta cuenca está en la zona central, y ahí se concentran los asentamientos nazca. Esto lo diferencia de los asentamientos Paracas, que son más costeros. Los asentamientos nazca están en la zona central del valle, en la zona de confluencia de ríos. Hay muchos asentamientos, pero el más grande se llama Cahuachi. No me atrevo a decir capital, y la PRE está dejando estas terminologías viejas. Los nazcas están divididos en distintas comunidades autónomas. Están divididas en comunidades autónomas, cada una con sus centros de poder. Y el centro de poder más grande de entre todos estos centros de poder es Cahuachi. Es el centro político y administrativo más importante. No es una capital, porque Nazca no es un estado centralizado. Cada comunidad tenía su centro de poder en distintos valles. Es el centro político y administrativo más importante, el más grande. 150 hectáreas, con edificios piramidales, zonas residenciales, talleres, cementerios, plazas públicas, corredores. Ahí se realizaban las grandes ceremonias, con grandes ofrendas, congregaba a la gente.
era un sitio, era un lugar sagrado. Los templos eran construidos sobre cerros, que eran huacas sagradas, de ahí que se escogió Cahuachi. Pero en torno al año 300, Cahuachi fue abandonado y la gente convirtió este santuario en un gran cementerio. Toda la población en el año 300 se traslada de Cahuachi a un nuevo centro de poder en la margen izquierda del río Grande, llamada Estaquería. Estaquería también tiene un conjunto de edificios públicos impresionantes, pero el templo principal es una plataforma elevada que en la parte superior presenta 240 estacas clavadas, de ahí el nombre, estaquería. Estas estacas parecen que era el soporte o el pilar para un techo, que ya desapareció, por supuesto. Estaquería se convierte en el nuevo centro de poder nazquense hasta la llegada de los Wari. ¿Quiénes gobernaban? Sacerdotes y militares. Los sacerdotes dirigían las ceremonias públicas, hacían el calendario y los militares mantenían el orden interno. Los militares Nazca tenían una tradición, la decapitación ritual. Le cortaban la cabeza a sus enemigos, la momificaban, le cosían la boca y los ojos, hacían un orificio en la frente donde pasaban una cuerda y portaban estas cabezas amarradas a su cintura. Estas cabezas eran ofrendas, eran ofrendadas en las ceremonias nazquenses. Muy bien, la tradición de la decapitación ritual. Economía. Nazca es una sociedad agrícola desarrollada en un entorno desértico. Sí, son las cabezas trofeo, Alejandra. Muy bien, Decapitación ritual o cabezas trofeo. Nazca se desarrolló en un entorno desértico. Sus ríos llevan muy poco caudal de agua, así que los ríos no pueden mantener una agricultura intensiva todo el año. Para acceder al agua, los nazcas construyeron una tecnología que le permitía captar el agua del subsuelo, las galerías filtrantes, canales subterráneos que captaban el agua que discurría a nivel de la napa freática. Aprovechando la inclinación del terreno, estos canales llevaban el agua a la superficie para ser almacenados en reservorios o cochas. Cada cierta distancia se construían estos hoyos que tenían gradas espiraladas, llamados puquios, y que permitían a los ingenieros descender hasta el canal subterráneo para hacer obras de mantenimiento. Todo este sistema se llama galería filtrante. Se han construido más o menos 30 galerías y 2 siguen funcionando hasta el día de hoy. Es increíble que la galería de Orcota siga proporcionando agua y sea un sistema hidráulico que las comunidades de Nazca siguen utilizando hasta el día de hoy. Tremendo aporte. Muy bien. Wilmer me pregunta si puedo desactivar la cámara, porque tu internet está lento. Bueno, mi política es tener la cámara encendida, amigo Wilmer, pero lo que puedes hacer es, no sé cómo ayudarte, a ver, en apoyo a Wilmer, chicos, voy a desconectar mi cámara, por el día de hoy. ¿Les parece? ¿Les parece? Vamos a consultar a los chicos. Chicos, ¿les parece si les conecto mi cámara en apoyo a Wilmer? ¿Qué dirán ustedes? Hay gente que pone cara triste. Es que yo entiendo, escuchar a una persona hablar a solas es algo muy aburrido. Si ves a una persona expresarse y hacer movimientos, como que, como que, la verdad que sí, ¿no? Es aburrido escuchar la voz. Mira, Wilmer, la gente está poniendo un montón de caras tristes, Y yo creo en la democracia. Yo creo en la democracia. Yo lo hago por eso. Si no, apago mi cámara, pero yo he escuchado clases con cámaras apagadas. Qué aburrido, Muy bien. Pero para apoyar a Wilmer, por esta ocasión desconecto la cámara, chicos, Wilmer, la siguiente clase, ya tienes que haber estabilizado esto, Listo. Nos despedimos. Dejarán de ver mi rostro varonil y expresivo. Sé que es un duro golpe para ustedes, Eh, Sí, sí, muy bien. Ya está. Bueno, ya, sigamos, En apoyo a Wilmer. Muy bien. Pasamos
a bueno, ya está la arquitectura nazca, ya expliqué la arquitectura, su urbanismo, pasamos a la religión. La religión nazca rendía culto a una deidad llamada el dios Kon. Este personaje antropomorfo tenía el rostro de un felino. Sale portando un cuchillo semilunar llamado Tumi. A todo cuchillo semilunar se le llama Tumi, por si acaso. Y portaba cabezas trofeo de individuos. Es el cazador de cabezas trofeo. Está presente mucho en los diseños de la cerámica. Hablando de la cerámica nazca es una de las más finas del mundo andino, la que más sobresale en el plano pictórico. Combina hasta 16 colores. Heredó de la tradición Paracas el doble pico y la azapuente. El cuerpo es elíptico. Todo el cuerpo está decorado. Todo el cuerpo, sin dejar espacios libres de decoración, lo que se llama horror al vacío. Dos colores no se utilizan en su gama de pigmentación, ni el azul ni el verde, colores asociados posiblemente al culto al agua y que estaban vetados por su iconografía. Los diseños son diversos, representan escenas de su vida cotidiana, personajes tocando instrumentos musicales, personajes sembrando sus alimentos, los animales del entorno, pero también representan escenas mitológicas como a sus dioses, sale Kon, sale la orca decapitadora, y también escenas de guerreros, salen hombres portando cabezas trofeo o las cabezas trofeo en solitario. Así que los diseños son bastante complejos. Esta cerámica se caracteriza por su fino engobe, su revestimiento muy fino y pulido, hecha con un tipo especial de arcilla que se desarrollaba en las zonas elevadas de Ica y Ayacucho. Muy bien. Las líneas de Nazca son enormes geoglifos. Los geoglifos son enormes dibujos que se hacen en las superficies extensas. Los geoglifos aparecen en el arcaico superior. Caral ya tiene geoglifos como el famoso diseño de la espiral, que me hace recordar al símbolo del clan Uzumaki en Naruto. Habrán visto lo que saben. Es el símbolo de los que tienen el chakra del viento. Esa es cultura general, cultura general. Pero bueno, tienes que saber de que Paracas también desarrolló geoglifos e imágenes en los cerros de Palpa, Nazca continúa la tradición de geoglifos, pero en grandes dimensiones, gigantes, líneas rectas que se extienden por kilómetros en los desiertos y diseños biomorfos que representan animales, plantas, humanos y seres mitológicos. Esto fue descubierto por Paul Kosok, el que solamente vio las grandes líneas rectas. Paul Kosok desarrolló la teoría de que estos geoglifos son seques, senderos rituales que conectaban los centros urbanos nazcas con lugares sagrados en el desierto. Y que estos senderos fueron construidos para ser transitados por los peregrinos nazcas que iban de los centros urbanos a estas zonas de retiro en el desierto. Senderos sagrados, caminos rituales que conectaban los centros urbanos con zonas sagradas y alejadas, zonas de retiro. La otra teoría fue desarrollada por Kosok y María Reich, estudiosos famosos extranjeros. Kosok fue el primero en sobrevolar la zona con una avioneta y fue el primero en ver estos geoglifos de forma biomorfa. El candelabro parece que no pertenece a la tradición nazca, parece que fue hecho en épocas posteriores, posiblemente a finales de colonia, inicios del proceso de republicano, durante el periodo de independencia. Es un debate, pero el diseño no corresponde al diseño artístico nazquense. Parece que pertenece a épocas posteriores, amigo Yair. Parece, es una propuesta. Muy bien. Pero sigamos, ¿en qué me quedé? Ya. Paul Kosok identificó que muchas líneas coinciden con el movimiento de los astros, de que hay líneas que apuntan al lugar exacto donde nace el Sol en los solsticios y en los equinoccios que marcan el origen de las estaciones.
Así que las líneas de Nazca serían un calendario astronómico gigante que podía ser leído por los sacerdotes. Sería el calendario astronómico a mayor escala a nivel del mundo. Los sacerdotes podían leer estas líneas, tenían el código para leer estas líneas y predecir ciclos climáticos. Las figuras representarían constelaciones. Así que esta es la teoría del calendario astronómico. María Rostorovsky plantea la teoría de que las líneas son en realidad santuarios al aire libre, que los nazcas se iban al desierto, ahí construían altares y ahí ofrecían ofrendas. La cerámica era rota en un ritual de ofrendar objetos de prestigio a los dioses, y se ha encontrado mucho muyu, mucho espondylus, esta caracola tan valiosa, abandonada en estos santuarios en zonas alejadas. Así que las líneas de Nazcas eran un santuario al aire libre donde la gente hacía ceremonias vinculadas con el culto al agua, y que estas figuras enormes eran ofrendas a los dioses para que estos brinden el líquido tan deseado, la lluvia tan esquiva. Por eso es que todos los dibujos están vinculados al agua, a la fertilidad y a la abundancia. Las arañas presentes en la época de lluvia, al igual que las aves. La orca decapitadora, poderoso dios marino. Los monos, que hacen referencia a la exuberante Amazonía fértil. Todas las figuras hacen referencia al culto al agua. ¿Qué cultura basaba su economía en torno al muyo? Ninguna, Alejandra. Todas las culturas andinas van a desarrollar su economía en base a actividades agropecuarias, complementadas con extracción de recursos del mar, pesca e intercambio, pero hay una cultura que se especializó, Alejandra, en el intercambio a larga distancia, a través de rutas de navegación. Esa es la cultura chincha, Alejandra, Su economía no puede girar en torno al muyo. No puedes comer muyo. El muyo era un elemento importante dentro de su economía. Su economía se basaba en el intercambio a larga distancia. Me gusta ser muy estricto con mis conceptos, como te has dado cuenta, amiga Alejandra. Y eso te va a hacer bien, para que no confundas conceptos. Tener conceptos claros, fuertes, bien ensamblados. Muy bien. Vamos a Moche. ¿Hasta ahí se entendió todo, chicos? Acabé Nazca. No he completado una hora y ya voy en la cuarta cultura. Vamos a buen ritmo, ya siento que puedo relajarme. Siento que puedo relajarme. Siento y tengo la certeza que voy a acabar la vez. Tengo una hora para 3 culturas. Muy bien. Mochica. La cultura mochica se desarrolló en la costa norte. Esta cultura tiene su área nuclear y de origen en los valles de Moche y de Chicama en la Libertad, pero se expanden por el norte hasta Piura y se expanden por el sur hasta Ancash, Valle de Guarmey. Esa es su enorme expansión. ¿Cómo nace la cultura mochica? La cultura mochica nace de una tradición cultural del formativo final llamado Salinar. La cultura moche en su expansión tuvo contacto con 2 culturas, Vicus de Piura y Virú de la Libertad. Todo parece indicar de que Moche asimiló elementos de Vicus y de Virú. De Vicus asimila la tradición orfebre y metalúrgica y de Virú la tradición alfarera. Es así como nace Moche, de una confluencia de culturas regionales. Moche sería una síntesis regional. Por mucho tiempo se creyó de manera equivocada de que Moche era un estado centralizado y se habló de una capital, Moche, hasta de 3 capitales. Bueno, esas propuestas han sido hoy en día superadas. Moche no fue un estado centralizado, así que no tiene capital. Moche está dividida en reinos autónomos. Por mucho tiempo se creyó que habían 2 reinos, los moches del norte y los moches del sur. La propuesta de
el profesor Castillo, arqueólogo famoso. Pero hoy en día, las nuevas propuestas sostienen que hubo hasta 5 estados mochicas, hasta 5 estados mochicas. Hablo de un arqueólogo llamado Castillo, Jaime Castillo, por si acaso, es un arqueólogo sanmarquino, arqueólogo, no es, no es, no es docente, es arqueólogo. Muy bien, por si acaso. No hablo del Chino Castillo, si es que se están haciendo referencia, conozco a los colegas de la academia. No, él no. Ya, sigamos. Moches del norte y Moches del sur. Pero hoy en día las propuestas, los únicos estados, Alejandra, que podríamos decir que tienen capital es Huari. Huari, Chimú e Incas. Huari, Chimú e Incas tiene todas las pruebas de que fueron estados centralistas y por lo tanto capital. Huari, Chimú e Incas tiene todas las pruebas arqueológicas de que eran estados centralizados y por tanto capital. Sí, Alejandra, me parece que estás aprendiendo bastante, Muy bien. Pero ahorita vamos. La cultura moche estaría dividida en 5 reinos autónomos. Los moches del sur, los moches de Jequetepeque, de Saña, de Lambayeque y del Alto Piura. Son 5 estados moches. Cada estado tenía su propio centro de poder. Ya, pues cada estado tendría su propia capital, por así decirlo, su propio centro de poder. Así que Moche no es un estado centralizado. Moche estaba dividida en por lo menos 5 reinos autónomos, integrados en una especie de confederación. A pesar de estar divididos, habían elementos que le otorgaban una identidad compartida. ¿Cuáles son esos elementos? Una lengua común. Hablaban el muchic. La palabra muchica significa los que hablan muchic. Tenían una religión compartida. Su religión se basaba en el culto a un personaje, un héroe legendario llamado Ayapaec. En los libros antiguos sale de que es un dios, el dios degollador. Bueno, esas cosas ya están superadas. Es un personaje legendario, un héroe legendario, no un dios, tipo Ulises, Odiseo, tipo Aquiles. Ese es Ayapaec. No es un dios propiamente dicho. Esas posturas ya están superadas hace mucho. Y tenían una serie de elementos artísticos compartidos. Todos desarrollan un mismo patrón funerario, de arquitectura, de cerámica. Entonces el arte, la lengua y una religión compartida daban identidad a estos reinos separados. Muy bien. Ahora pasamos a su economía. La economía moche es una economía sobre todo agropecuaria, agrícola ante toda. La agricultura es la base de su economía y debido a la enorme cantidad de ríos. En la costa norte hay más ríos que en ninguna parte del país. Es una bendición y es una maldición, porque en épocas de El Niño es la zona que sufre mayores inundaciones. Bendición y maldición a la vez. Tanta cantidad de ríos. Los moches desarrollaron una agricultura intensiva, construyendo una red hidráulica enorme, canales, acueductos, reservorios. Sí, como el acueducto de Ascope, el reservorio de San José, pero su canal más famoso es el canal La Cumbre. Es famoso porque es un canal intervalle de 80 kilómetros de extensión, un canal que lleva agua del río Chicama a el Valle de Moche. Lo que pasa es que el centro urbano de Moche era enorme y se cree que tenía más o menos 30.000 habitantes y una cantidad tan grande de gente requería agua de todas partes. El canal La Cumbre, gigantesco, proporcionaba agua del río Chicama a la ciudadela de Moche, la cual tenía 2 afluentes de agua. Es su obra hidráulica más impresionante. Por supuesto que Moche también se dedicó a la pesca, ¿no? Con los caballitos de Totora, formaba parte de una red de intercambios, tenía contactos comerciales con la cultura huamachuco de la Sierra de la Libertad y con los cajamarca. Tenía contacto con los pueblos del norte de Ecuador, del cual obtenían mullo. O sea, una diversidad de actividades económicas.
Vamos a la arquitectura. La arquitectura moche se hizo básicamente de adobe. Sus estructuras están compuestas íntegramente de adobe fabricados a gran escala. Por ejemplo, la Huaca del Sol tenía 30 millones de adobes. Los adobes presentaban marcas. Estas marcas permitían identificar a las comunidades que habían participado de la construcción del centro ceremonial. Los adobes marcados permitían al Estado llevar un registro de las comunidades que fabricaban los adobes y participaban de la construcción del templo como parte del tributo. Los centros ceremoniales cumplían tres funciones, no solamente la religiosa, tres funciones. Estos centros eran centros de poder políticos y administrativos, residencia de la élite gobernante del valle, además de ser centros ceremoniales donde se rendía culto a Yapaec y se reproducía sus hazañas, y además tenían la función de mausoleo, lugar de enterramiento de la élite. Tres funciones, tres. Muy bien. Hablemos de la decoración. Los muros o fachadas de estos centros ceremoniales se decoraban con dibujos hechos en relieve, con relieves de barro. Son los famosos murales. Hay murales conocidos como el mural del degollador, el mural de los prisioneros, donde se ven un montón de prisioneros atados con cuerdas en los cuellos, siendo desfilados para su sacrificio. Este es un famoso mural, Este es el mural del degollador, como muchos llaman, un personaje que tiene elementos de pulpo, como se puede ver, con una boca filuda. Listo. Hay murales. El más famoso de los murales está en la Huaca de la Luna y se llama La Rebelión de los Artefactos, donde se pueden ver un conjunto de objetos que cobran vida, objetos inanimados que cobran vida y capturan a los hombres y los masacran y los sacrifican. Según algunos especialistas, este mural representa un ciclo mitológico moche, que cuenta más o menos así, que hubo un tiempo en que el dios Sol fue raptado y fue llevado prisionero por los dioses del inframundo. Entonces, la diosa Luna y el dios Búho querían destruir la humanidad y hacen que los objetos cobren vida. Coronas, estandartes y armas les salen extremidades y comienzan a masacrar a los seres humanos. Ayapaec empezó a luchar para salvar al sol de su cautiverio. Mientras Ayapaec luchaba por liberar al sol, la población moche tuvo que soportar este mundo de la oscuridad y pelear contra estos seres inanimados y supervivir hasta que el sol vuelva a brillar. Ayapaec liberó al sol con un conjunto de lanzas curadas con sangre de venado, eliminando a sus rivales, libera el sol vuelve a aparecer y todo el mundo había sido exterminado, menos la población moche, que da origen a una nueva humanidad. Ese es el mito mochica de creación del mundo, de este mundo. Muy bien. Representado en el mural llamada Rebelión de los Artefactos. Es un ciclo mitológico recientemente reconstruido, gracias a la imagen de la iconografía. Tal vez no lo hayas escuchado, lo más seguro es que no. Muy bien. Bueno, ahora pasamos a hablar de los gobernantes moche, se me olvidó. Los gobernantes moche eran seres divinos, representaban a los dioses, gobernaban en nombre de Dios. Cada gobernante moche representaba un dios distinto y llevaba los emblemas que lo identificaban con dicho dios. El señor de Zipán representaba al dios Sol. Las sacerdotisas de la zona de San José tenían todos los emblemas que le identificaban con la diosa Luna. La señora del Cao en Chicama tiene todos los emblemas que le identificaban con el personaje llamado Ayapaec, y muchos sacerdotes moche representaban a aves mitificadas, al dios Búho. Así que todos estos personajes de la élite representaban a seres divinos, apoyados por los grandes guerreros que mantenían el orden interno. En los santuarios mochica se desarrollaban el culto a Yapaec. Este personaje de Yapaec representa al guerrero moche, es un héroe legendario, de rostro arrugado, boca felínica,
En una de sus manos porta un cuchillo semilunar, un tumi, y siempre sale peleando con monstruos, con seres en forma de dragón o con monstruos marinos. Cuenta el ciclo de Ayapaek que él se enfrentó a un monstruo marino terrible que tenía brazos de crustáceo, un cangrejo, le cortó los genitales, lo castra y Ayapaek muere. Descendió al inframundo, donde peleó con un ser draconiano y le arrancó la cabellera de serpientes. Se amarró la serpiente de 2 cabezas en la cintura, recuperando su fertilidad. Aquí está la serpiente bicéfala, que funciona como su nuevo falo, es su nuevo genital, y tiene 2 cabezas. ¡Qué ventaja! Ayapaek tiene amoríos con la diosa Luna, hay una iconografía donde sale teniendo relaciones con ella, y producto de eso nace el árbol del Tuyum, es una especie de calabaza con propiedades alucinógenas. Ayapaek combate a los dioses de la oscuridad, libera el sol y crea un nuevo mundo. Es un dios es un personaje que organiza el cosmos. Muy bien. Bueno, estos ciclos mitológicos solamente los vas a escuchar en la solo en la San Marcos, por supuesto que sí. Muy bien. ¿Dónde tus profesores están bien documentados? Obviamente. Por otro lado, María dice, parece mito griego. Muy bien. Por otro lado, tienes que saber de que los sitios más representativos son la Ciudadela Moche, que tiene la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. En la Huaca de la Luna y en otras huacas se llevaban los combates rituales. Los guerreros moches nobles iban ricamente ataviados y armados a tener un combate 1 a 1. El que era vencido era despojado de sus armas y de sus atuendos, era desnudado y convertido en prisionero. Era desfilado en una procesión con soga al cuello, y luego el sacerdote guerrero procedía a cortarle la yugular y almacenar su sangre en una vasija, procedía a beber la sangre. El cuerpo muerto del individuo era lanzado a los patios para ser devoradas por las aves rapaces. Qué costumbre tan violenta. Los moches tenían su Mortal Kombat, llamado combate ritual, con fatality incluido. Tienes que aprender, Johan, Bueno, los varones saben lo que es Mortal Kombat. Es el videojuego de peleas más vendido de todos los tiempos, superando a Street Fighter y a King of Fighter, con personajes icónicos como Scorpion, Sub-Zero. Muy bien. Eso es cultura general. Y estamos en Mortal Kombat 11. Y en la versión final aparece Rambo. Muy bien, listo. Sigamos, Yo juego bien con Scorpion, déjame decirte. Y está. Pasamos. Yo he sido un obsesionado y un perfeccionista en todo lo que hago. En Scorpio me obsesionaba por llegar a combos de 25 hits o más de 20 y practicaba por horas. Pero bueno, volvamos a la clase. Un maldito obsesionado. Muy bien, sigamos. Jugaba mucho en mi juventud, sobre todo Tekken. Bueno, cerámica. La cerámica moche es una cerámica escultórica. Bueno, hay de 2 tipos, escultórica y pictográfica. La cerámica escultórica se caracteriza por ser muy realista, por reproducir fielmente la realidad. Lo mejor en la cerámica escultórica son los huacos retratos que representan los estados de ánimo del individuo representado, sobre todo la cara de los gobernantes. También tenemos los huacos eróticos que representan uniones sexuales. Acá tenemos un huaco erótico de una mujer con una vagina enorme. Hay un huaco muy parecido de donde de la vagina fluyen semillas de maíz. Es la Pachamama y su fertilidad creando alimento para los hombres. Hay un huaco erótico de Ayapaek que sale con su falo gigante y le llega hasta la frente. ¡Qué bestia! Erecto, le llega hasta la frente. Sí, le ganó a Guti. Y ya, sigamos con el. Con este falo se puede ver que en el glande del falo se puede ver el rostro de un ser individuo. El falo tiene ojos, nariz y boca, y le sale del cuerpo del pene manitos. Y Ayapaek está conversando con su falo.
para muchos representa la idea de que Yapaec da origen a un nuevo tipo de hombre, a un nuevo tipo de humanidad, su descendencia, ¿no? Muy bien, hay muchas imágenes. Hay escenas homosexuales de hombres teniendo relaciones con hombres, hay escenas zoofílicas de hombres teniendo relaciones con ciervos, hay escenas necrofílicas de mujeres teniendo relaciones con momias ancestros. Entonces, es una enorme diversidad. Muy bien. Hablemos de los... Joan se quedó traumado, ¿eh? Muy bien. Esta cerámica es bícroma, combina dos colores. Ay, por favor, Joan. Ay, por favor, ¿eh? La cerámica es bícroma, combina dos colores. Se fabrican... fetichista, dice Jack. Ay, Dios mío. Eh, se fabricaban botellas con haz estribo. Y tienes que saber de que en los huacos pictográficos se representan escenas, diversas escenas de ceremonias, batallas, personajes mitológicos, escenas cotidianas y todo lo importante en el mundo mochi. La cerámica trae tanta información que es considerada una fuente casi documental de la vida mochi, casi documental de la vida mochi. Es la principal fuente de información la cerámica. Pasemos a los sitios más representativos. Tenemos Huaca, el complejo El Brujo. Este complejo tiene dos huacas. La huaca del Cabo Viejo es una huaca donde se encontró los restos de una mujer gobernante, la dama del Cabo, de 1,50 m, chiquita nomás, pero recontra brava. El cuerpo lleno de tatuajes. Su túnica tiene cientos de placas de oro tejidas, tiene un tocado felino y un báculo de guerrero, representa a Yapaec. Y en la costa norte del Perú hay una tradición bien grande de mujeres gobernantes, en este caso la Dama del Cabo. Por otro lado, chata pero brava, como Doña Nelly del Fondo y Sitio. Muy bien. Por otro lado, sigamos, los tatuajes estaban vinculados a la pertenencia a un aire, una comunidad, o eran símbolos de guerreros o de gobernantes. Muy bien. Símbolos totémicos muchas veces. Bueno, ahora pasemos a la Huaca Rajada, que se encuentra en el Valle de Lambayeque. En Lambayeque, cerca de Chiclayo, está Huaca Rajada, donde se han encontrado tres tumbas. La tumba del señor de Suipán, la tumba del viejo señor de Suipán y la tumba del sacerdote guerrero. Su tumba es la más rica del hemisferio oriental, contiene cerámica ritual, objetos en metales, las famosas coronas semilunares, las orejeras, narigueras, pectorales. El señor de Sipán, al momento de morir, se llevaba consigo a sus más importantes sirvientes, concubinas y generales. Estas mujeres, uno de ellos se enterraba hasta con 6 personajes, entre ellos mujeres, se les cortaba el pie izquierdo con la creencia de que su alma quede clavada y sujeta a la tumba. Muy bien, se encontraban incluso sacrificios de llamas y animales, perros, todos los objetos necesarios para su vida en el más allá. Muy bien. Bueno, ya hablamos de los sitios más representativos y acabo con la metalurgia. Dentro de la metalurgia, los moches, y me estoy extendiendo en moche porque ya siento que tengo tiempo. Dentro de la metalurgia, fabricaban muchos objetos de cobre, uso intensivo del cobre, combinaban el cobre con el oro, desarrollando una aleación llamada la tumbada. Tenían una forma de darle al cobre apariencia de oro. A esa técnica se le llama dorado por electrodeposición, que es una técnica compleja. Sin querer queriendo, los moches llenaban el agua con un montón de sales minerales y la ionizaban, sin querer queriendo. Metían un objeto de cobre y luego metían el oro. Por ensayo y error, las partículas de oro se unían y generaban enlaces con el cobre, revistiéndola de oro.
Esta técnica avanzada se llama dorado por electrodepositación. Los moches no conocían el principio, pero a través del ensayo y error lograban esta técnica del dorado del cobre. No es simplemente un revestimiento, no es que agarro el cobre y lo baño en oro, no, no. Hacían que las partículas de oro se adhiriesen al cobre, generando enlaces, dorado por electrodepositación. Muy bien. Ya pues chicos, hay muchas más técnicas, como la filigrama para hacer hilos de oro, entre otras. Listo. Acabé con moche. Pasamos al horizonte medio. Un ratito mi cámara, Chicos, qué bestia. Me cansé. Vamos a dedicar 2 minutos a preguntas, ¿Alguna pregunta? De paso que la cabeza se me va descongestionando. Dictar 2 clases así de rápida es un poco abrumador para mi cabeza. Pregunto, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien, chicos? Alejandra, diferencia entre agricultura intensiva y extensiva. Bueno, normalmente están asociadas, Una agricultura intensiva es una agricultura tecnificada con canales de irrigación. Y es extensiva normalmente cuando convierte zonas baldías en zonas de cultivo. En el caso Moche, gracias a sus canales, convirtieron zonas desérticas en zonas de cultivo, extendiendo la frontera agrícola. Era intensiva y extensiva a la vez. ¿Entendiste, Alejandrita? ¿Entendiste, hija? Muy bien, entendiste, gracias, Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Todo claro hasta ahí. Estamos con 1 minuto de descanso, para las preguntas. Estamos respirando. Pregunta de lo que sea, Esta clase, clase anterior o videojuegos. Alejandra. Profe, ¿a qué cultura se le conocía como cultura pristina? Bueno, el término no es cultura pristina, es estado pristino. ¿Y qué cultura puede ser considerada el primer estado pristino? Estado pristino, El término es estado pristino, sería pues Caral. Caral podría ser un buen ejemplo de estado pristino. A los estados pristinos también se les llama jefaturas, es otro término de la arqueología. Caral. El examen viene hasta la semana 4, amiga Dafne, Semana 4 normalmente. ¿Qué han preguntado de Moche en la pre? Características de la cerámica, sus características de división en estados autónomos. Preguntan por los sitios de cada centro ceremonial, o sea, dónde está el complejo El Brujo, Chicama, dónde está Huacarrajada, Lambayeque. Preguntan por la Dama del Cao, el Señor de Zipán, básicamente eso. Sí, Morales, la cerámica Nazca destaca no por su modelado de la arcilla, no por su forma, sino por su gran cantidad de policromía, hasta 16 tonos. En el caso de Moche, solamente son 2 colores, pero destaca por sus complejas formas, el modelado de la arcilla. En el caso de Moche es escultórica, de Nazca es pictórica. Muy bien. Paso al horizonte medio, ya siento que mi cabeza se está recuperando. Paso al horizonte medio. El horizonte medio es el periodo de coexistencia de 2 estados panandinos, Huari en los Andes y Tiahuanaco en el altiplano. Tiahuanaco surge en el intermedio temprano, pero se expande en el horizonte medio. El horizonte medio es el periodo de Tiahuanaco panandina. ¿Qué pasó en los Andes? La cultura Huari comienza a construir ciudades con alto nivel de planificación y comienza a esparcirla en diversas regiones de los Andes. A eso se le ha llamado revolución urbanística. Para conectar las diversas ciudades entre sí, Huari construyó una enorme red vial, caminos, que permitían el tránsito de los funcionarios y del ejército.
A esto se le llama revolución urbana y vial, desarrollada por Huari. Ahora, la cultura Huari empezó en Ayacucho, su capital es la ciudad Huari o Viñaque, y la cultura Huari llegó a tener influencia en diversas regiones. Ahí donde Huari tuvo influencia, se dio una especie de fusión de lo Huari con la tradición local. Por ejemplo, Huari llega a la costa sur y producto de esta fusión entre lo Huari y la tradición cultural de la costa sur, surge un estilo llamado estilo Pacheco. ¿Mm? Por lo tanto, el Horizonte Medio es un periodo de fusión cultural donde Huari y su estilo se propaga por los Andes, fusionándose con diversas tradiciones locales, dando origen a diversos estilos regionales. Es un periodo de fusión cultural, de mestizaje cultural. En el caso de Tiahuanaco, sí, Alejandra. Bueno, Tiahuanaco sería ante todo una cultura de carácter altiplánica, más asociada a Bolivia. Tiahuanaco solamente tuvo influencia en 3 zonas del Perú, Moquegua, Tacna y Puno, nada más. Así que no está tan asociada al mundo andino, sino más bien altiplánico. Sigamos, Tiahuanaco, por su parte, es la primera cultura en llegar al bronce. Creó el bronce arsenical. No creó el bronce, bueno, te voy a traumar, En realidad hay 3 bronces, arsenical, ternario y estañífero. Pero no te voy a traumar. Desarrolló el bronce arsenical, bronce con arsénico. Cobre con arsénico, bronce arsenical. Y este bronce fue utilizado para poder desarrollar grapas que permitían la conexión de diversos bloques y evitar su deslizamiento. Así que el bronce fue utilizado por Tiahuanaco en la arquitectura para la construcción y unión de sus grandes bloques de piedra y evitar el deslizamiento, ya que Tiahuanaco no construía con argamasa. Joan dice, ¿quieres escribir esos bronces? No te va a venir en exámenes, Joan. Pero si vas a arqueología, en el mundo andino se desarrollaron 3 bronces. Bronce arsenical, que es cobre más arsénico, bronce ternario, que es bronce, arsénico y níquel, y finalmente el bronce estañífero, que es bronce más estaño. Este aparece en el Horizonte Medio. Pero ese ya es manejo de arqueólogo, No te quiero traumar. Muy bien. Pasamos a Tiahuanaco. Tiahuanaco surge en el intermedio temprano y se expande en el Horizonte Medio, como ya dije. Tiahuanaco, y me voy a apresurar ahora sí, es una sociedad, un estado expansivo. ¿Cómo se expandió? Fundando colonias en distintos pisos altitudinales, Así se expandió Tiahuanaco. A sus colonias se les llama enclaves ecológicos. Ya te voy a explicar lo que es un enclave ecológico. Pero Tiahuanaco se expande por medios no violentos, fundando colonias en distintos pisos altitudinales. Su estado era gobernado por una teocracia pura. No hay evidencia de que los guerreros tuvieran una posición preeminente, una teocracia pura. Su centro político y administrativo más importante es la ciudad de Tiahuanaco, antiguamente llamado Taipicala o ciudad de Tiahuanaco. Este famoso centro político era el centro del poder de la cuenca del Titicaca. Tenía templos, barrios, zonas residenciales y talleres. Tenemos templos gigantescos como la pirámide de Acapana. Tenemos grandes santuarios como Cala Sasaya, el más bello y representativo. Tenemos templos chiquitos pero importantes como el templete semisubterráneo y otros centros como Putuni y Pumapunco. Son sus grandes edificios. Debes saber que Tiahuanaco desarrolló una economía que giraba en torno a la ganadería de altura. En el altiplano hay mucha presencia de pasto natural que permitía la manutención de grandes cantidades de ganado. La ganadería de altura es la base, el fundamento de su actividad económica.
también desarrollaron agricultura intensiva construyendo una tecnología agrícola llamada andenes o guaduguado. Los andenes son plataformas elevadas de cultivo rodeadas por canales con agua estancada. Estos camellones tenían sobre todo por función absorber el exceso de radiación solar durante el día. El sol era intenso durante el día, quemaba las plantas y esta radiación era absorbida durante el día por el agua estancada. Durante la noche, cuando venía la helada y las temperaturas pueden bajar hasta 15 grados, por Dios, todo el calor almacenado en esa agua es liberado en forma de una neblina cálida que eleva las temperaturas entre 4 o 6 grados, permitiendo supervivir a las plantas a las heladas nocturnas. Así que los camellones tenían función termorreguladora. La otra función fundamental de los tiahuanaco fue la colonización. Obtenían tierras en distintos pisos ecológicos, llegando a acuerdos políticos con otras comunidades. Estas comunidades les daban extensas parcelas a los tiahuanaco y los tiahuanacos procedían a producir en estas parcelas recursos estratégicos para complementar su dieta y elaborar recursos que su ecología no le podía permitir cultivar. Crearon enclaves en los valles interandinos para sembrar maíz. Crearon enclaves en la zona yunga para tener acceso a coca y a el ají. Crearon valles en la zona del litoral para sembrar algodón y tener acceso a recursos marinos y al tan ansiado muyo. Tenían enclaves en la floresta amazónica para también acceder a coca y plantas alucinógenas y madera. De esta manera complementaban su economía. ¿Qué es un enclave? Es parte de un estado establecido en tierras de otros estados o comunidades. Voy a poner un ejemplo. Estados Unidos tiene un enclave en Cuba, se llama Guantánamo. Guantánamo es una base militar en Cuba que pertenece oficialmente a los Estados Unidos. Es parte de Estados Unidos, pero en Cuba. Es parte de un estado en otro estado. Eso es un enclave. Estos enclaves o parcelas tiahuanaco, sí, desarrollaron una agricultura intensiva, Alejandra, tecnificada en este caso por la tecnología de los camellones. Pero vuelvo a los enclaves. Estos enclaves tiahuanaco eran parcelas que le pertenecían al estado tiahuanaco, pero ubicados en tierras propiedad de otras comunidades, producto de previos acuerdos. ¿Y por qué Tiahuanaco buscaba tener enclaves para producir de forma directa estos recursos estratégicos y no depender de la voluntad de otros pueblos? Ya que toda sociedad andina busca un ideal llamada autarquía, es decir, autosostenimiento, autosuficiencia, la capacidad de poder mantenerse a sí misma, sin depender de otros pueblos. Chicos, ¿hasta ahí se entendió? ¿Se entendió cómo funciona el sistema de control vertical de pisos ecológicos? Dime, por favor, ¿eh? Listo. Ahora, pregunto, ¿puedo o no puedo subir el nivel? Te pregunto. ¿Ahí nomás o lo subo un poquito? A ver, lo subimos, ¿eh? Mira, voy a hacer un dibujo. Esto que estoy coloreando aquí es el núcleo tiahuanaco, ¿sí? Esta es su territorio del altiplano, es su capital, Taipicala. Ahora mira lo que voy a hacer, ¿eh? Esto que estoy colocando aquí, esto que estoy coloreando aquí, es el enclave que tiene Tiahuanaco en la zona interandina. Esto que está acá es su enclave que tiene en la zona yunga. Este es enclave en la zona de la costa. Este es enclave amazónico. Tiahuanaco solamente tenía soberanía y dominio
sobre su área nuclear y sobre sus enclaves. Todos estos territorios intermedios que voy a señalar con mi puntero, mira por favor, todos estos territorios intermedios estaban dominadas por otras comunidades. Tiahuanaco solamente tenía soberanía sobre su área nuclear y sobre sus enclaves. Por lo tanto, Tiahuanaco tuvo una expansión discontinua. No dominaba todo el territorio de su expansión, solamente dominaba su área nuclear y sus enclaves. Los demás territorios en las zonas intermedias pertenecían a otras comunidades. Si lo ves desde el cielo, parece una isla con sus islotes. De ahí el nombre, ¿eh? Sistema de archipiélagos. ¿Se entendió? Sistema de archipiélagos. ¿Por qué se llama archipiélagos? Por la territorialidad discontinua. Solamente Tiahuanaco y sus enclaves bajo su gobierno. El resto de territorios en manos de otras comunidades. No es el término más correcto, Godoy, no es el término más correcto, pero se asemeja. ¿Por qué las comunidades les permitían esto? A cambio de recursos de prestigio. Tiahuanaco controlaba una red de intercambio que le permitía desarrollar cerámica, textilería y productos ganaderos a gran escala que eran enviados a cambio del uso de estas parcelas. Llegando a acuerdos, pues obviamente, ¿no? Muy bien. Una vez entendido esto, ¿se entendió, no, chicos? ¿Por qué se llama sistema de archipiélagos? Por la territorialidad discontinua. Muy bien. Ahora pasamos a la escultura. Tiahuanaco tiene una escultura lítica impresionante, tiene dos monolitos enormes, el monolito Bennett y el monolito Ponce, el primero de 7, el segundo de 3 metros. Representan a dos sacerdotes portando objetos rituales. Tiene un monolito gigante llamada la Portada del Sol, que es el más representativo. La Portada del Sol, establecida en Calasasaya, representa al dios de los báculos, un personaje de la cultura chavín, pero en la versión altiplánica, con cabeza solar, botando lágrimas y portando 2 rayos. Los especialistas creen que las 24 casillas de cada una de los lados representan días de un mes, que las casillas inferiores, que son 12 con rostros solares, representan cada una un mes distinto. Justo el día del solsticio de verano, el sol aparece justo en el centro de la puerta de la estructura. Por lo tanto, sería un calendario astronómico, un calendario solar. Muy bien. Por supuesto que Tiahuanaco desarrolló un vaso muy representativo llamado el vaso quero. Boca ancha, base delgada, el término correcto es de forma troncocónica, que tenía el fondo naranjo-rojo y diversa coloración. Representaban seres felínicos, aves rapaces y diversas escenas. Muy bien, acabé Tiahuanaco. Paso a Huari. A ver, uy, tengo tiempo. Tengo tiempo. Hasta para contarte el final Tiahuanaco. Tiahuanaco desapareció porque una sequía brutal del siglo XI debilitó su estado. Su estado sumamente debilitado fue presa del ataque de los pueblos aymaras. Los aymaras destruyen Tiahuanaco y los supervivientes Tiahuanaco se van a llamar puquinas. Ya en el intermedio tardío darán origen a la etnia inca, Así que los incas son descendientes de los supervivientes del estado Tiahuanaco. Tiahuanaco dio origen a la etnia inca. Chicos, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Hasta ahí, ¿todo bien, chicos? Escriban, Go si se entendió, retro si quieres que repita alguna parte. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien. Las dos Alejandras, Joel, María, Sergio, muy bien. Ya está. Pasamos a Wari. Tengo 15 minutos para Wari. Es buen tiempo. Wari surge en la Sierra Sur, Ayacucho. Wari tendrá una área de influencia enorme. Su influencia llegó desde Cajamarca por el norte
hasta Moquegua en el sur. La cultura wari nace a partir de la cultura huarpa de Ayacucho. La cultura huarpa recibió dos influencias culturales. Influencia nazca. ¿Qué adoptó de los nazca la cultura huarpa? El estilo alfarero y el urbanismo. La capacidad de construir ciudades con un considerable nivel de urbanismo, núcleos urbanos, y también asimiló la tecnología de cerámica bien elaborada, cerámica ritual de prestigio. Muy bien. La cultura huarpa recibe influencia de Tiahuanaco. Parece que la zona de interacción entre Huari y Tiahuanaco fue Moquegua. Moquegua fue dominada por Huari y Tiahuanaco a la vez. Tiahuanaco dominaba las zonas bajas del valle y Huari las zonas altas. Parece que en esta zona de interacción, Huari asimiló la ideología Tiahuanaco, el culto al dios de los báculos, el culto al dios de los báculos. Así que la influencia de Tiahuanaco sobre Huari fue ideológica. Así surgió Huari, y ahora viene la pregunta, ¿qué es Huari? Y hay dos versiones. Según Guillermo Lumbreras, Huari sería un estado expansivo, conquistador y militarista. Un estado que a través de la fuerza militar sometió a las culturas del intermedio temprano y las absorbió en un gobierno centralizado, las anexó a su estado. En ese sentido, Huari sería el primer imperio andino, el primer imperio andino. Este imperio tendría las características de todo imperio en el mundo, un estado centralista y multiétnico. ¿Qué significa ser centralista? Significa unificar políticamente diversas regiones bajo un solo gobierno central, con una capital, la ciudad Huari o Viñaqui. ¿Qué significa multiétnico? Está vinculado a lo otro. Significa que en su estado coexistieron diversos pueblos o etnias sometidas al imperio. Multiétnico, un estado conformado por diversas naciones sometidas. Ya está. Esa es una versión, la versión de Guillermo Lumbreras, la versión del estado militarista, expansivo, conquistador, un imperio andino centralista y multiétnico. La otra versión es de Ruth Chadi. Ruth Chadi sostiene que Huari no fue un imperio, que fue un emporio comercial, que Huari producía manufactura de prestigio de alto acabado, consumida en todo el mundo andino, que diversas culturas o regiones tuvieron con Huari una intensa red de intercambios. Por eso es que se puede encontrar manufactura Huari en zonas alejadísimas como la costa norte, que la red vial fue construida para facilitar estos intercambios y que se ha encontrado manufactura Huari en zonas alejadas por lo prestigioso de sus mercancías. Por lo tanto, según Ruchai, en el Horizonte Medio no hubo un imperio, ni un estado centralista. Hubo un montón de culturas regionales y autónomas con fuertes vínculos comerciales entre sí. Esta es la teoría del emporio comercial. Son dos versiones. La más aceptada es la de Lumbreras por ahora, pero está siendo cuestionada. Así que es el debate en torno a la naturaleza de Huari. Lumbreras sigue siendo la más aceptada hasta el momento. Muy bien. ¿Se entendió eso, chicos? Eso tienes que entenderlo sí o sí, ¿eh? ¿Se entendió? Ese es el debate, ¿eh? ¿Se entendió, chicos? Vamos, vamos, dime si se entendió. Alejandra está bien aguda, está que atiende todo. Muy bien. Repito el debate para la otra Alejandra. La primera versión, la de Lumbreras, es de que Huari fue un imperio, un estado centralista que sometió a muchos pueblos y logró una unificación política y militar de los Andes. La que niega de que Huari sea un imperio es Ruchadi. Según Ruchadi, Huari fue un estado comercial cuya producción y manufactura se expandió en todos los Andes, sin llegar a unificar estos territorios política ni militarmente. Según Ruchadi, en el Horizonte Medio hubieron estados regionales, autónomos, con fuertes relaciones comerciales entre sí. No existió un imperio. Huari sería más bien un emporio comercial, un centro comercial productor de mercancías consumidas en todo el mundo andino.
¿Se entendió? Ya lo entendió Alejandra Nicole. Muy bien, excelente. Ahora sí está mejor, ¿eh? Repito, el que cree que Wari es un imperio es Guillermo Lumbreras, un imperio centralizado y militarista. La que cree que no es un imperio y fue un emporio comercial es Rothschild. Ahora sí está claro, ¿no? Muy bien. Vamos a las características. El gobierno es un gobierno militarista, gobernada por una casta de guerreros. No hay evidencia de que los sacerdotes tengan una presencia poderosa. Wari no tiene grandes centros ceremoniales. En Wari, la iconografía no representa a los sacerdotes ni a los dioses, sobre todo. No. En Wari, los sacerdotes tenían la función del culto religioso, pero el gobierno estaba en manos de la casta militar. Así que aquí está la primera separación entre Estado y religión. La primera cultura en separar Estado y religión, lo que se llama Estado laico. El Estado laico. La primera separación de Estado y religión. Estado laico. Muy bien. Debes saber de que la cultura Wari se caracteriza por su alto nivel de planificación urbana. Es su principal característica. Construía ciudades en forma de cuadrícula urbana, con recintos rectangulares separados por calles rectas que se cortan de forma perpendicular, una cuadrícula de ajedrez, cuadrícula urbana. ¿Cuáles son los centros administrativos más importantes de Huarín provincia? Aquí están, donde dice arquitectura. Piquillacte en el Cusco, en la zona del Valle de Lucre, para acceder a esta zona tan agrícola dedicada al cultivo del maíz. Huiracochapampe en la Libertad, en la costa norte. Espíritu Pampe en la zona de la selva del Cusco, en la zona de Vilcabamba. Lo que demostraría que Huari fue la primera cultura en tener influencia en costa, sierra y en la selva alta. La primera cultura en integrar estas tres regiones. Cajamarquilla en Lima, entre otras. Estos centros administrativos provinciales son llamados cabezas de región, y su función sería, cabezas de región, y su función sería la de controlar la mano de obra de las zonas sometidas, acopiar los recursos regionales para ser enviados al gobierno central de Viñaque y residencia de las élites de provincia. Serían sus funciones. Muy bien. Conectadas por una enorme red vial que permitía el tránsito de mercancías, funcionarios y ejército. La economía Huari fue una economía, si fue un imperio, basada en el tributo de otros pueblos, basada en el tributo y en la explotación de otras comunidades. La red vial permitía un intercambio grande de mercancías, así que la enorme red de intercambio también fue una base importante de su economía. Desarrollaba manufactura de buena calidad consumida en todo el mundo andino y desarrolló una agricultura intensiva utilizando andenes. Los andenes son esas terrazas de cultivo construidas en las laderas de los cerros para extender el horizonte agrícola. La primera cultura en desarrollar andenes fueron los huarpa. Los huari llevaron a esto un mayor nivel. Los incas ya lo maxificaron a nivel macroestatal. Los incas son otra cosa, heredan esta tecnología. Huari utilizó quipus y difundió su uso en los Andes centrales y zona sur para llevar un registro de la tributación. Tienes que saber que esta cultura desarrolló una religión basada en el culto al dios de los báculos, adoptada de la tradición tiahuanaco. A diferencia de Tiahuanaco, el dios de los báculos Huari es representado no en la litoescultura, sino en la cerámica, en esos cántaros polícromos. Acá se ve este dios de los báculos que tiene los ojos desviados y es llamado dios visco. Estos ojos representan etapas de la luna, una etapa de la luna vinculada al cultivo del maíz y otro vinculado al cultivo de los tubérculos. Es la versión Huari del dios de los báculos, cuyo origen está en Chavín. Muy bien. Tienes que saber que su cerámica es una cerámica que tiene hasta 5 estilos distintos, sobresaliendo 2, el estilo Robles Moco, el estilo más importante en Ayacucho, y el estilo Pacheco, el más importante en Ica, la costa sur.
El estilo Robles Moco, pictórica significa de muchos colores, polícroma, de muchos colores. El estilo Robles Moco es un estilo de grandes cántaros enormes para almacenar la chicha, o también tenemos vasijas grandes para almacenar la chicha, o cántaros cuyos picos gruesos, llamados golletes, tienen rostros de individuos, posiblemente gobernantes. Estos famosos cántaros con sus caras gollete, es muy representativo de la cerámica Wari. Y en la costa sur surgió el estilo Pacheco, que representa esculturas sobre todo de camélidos, de llamas. En cuanto a la textilería, Wari desarrolla un arte textil bastante avanzado, cuyos diseños polícromos representan sobre todo motivos geométricos. Esto de los motivos geométricos en la textilería es muy representativo de Ayacucho. La decoración con motivos abstractos en la textilería, y además destaca en la textilería los famosos gorros de guerra Wari, los gorros de 4 puntas, los bonetes de 4 puntas. Muy bien. Hay un señor de los Wari llamado el señor de Vilcabamba, hallado en la selva, espíritu Pampa, se encontró su máscara de plata, su escudo de plata, sus brazaletes de metal, sus varas de madera chonta. Es el personaje más representativo de Wari, así como hay un señor de Zipán, hay un señor de Vilcabamba, que es Wari, que representa su presencia en la selva alta. Y por final, ¿cómo acabó Wari? Wari acabó debido a una sequía que afectó tremendamente su estado, una sequía que duró 100 años, debilitando su presencia y poder en las regiones sometidas. Estas regiones inician procesos de rebelión para separarse de Wari y crear estados autónomos y regionales independientes. Tienes que saber que cuando Wari quedó muy debilitada y reducida a su área nuclear de Ayacucho, terminó siendo invadida y aplastada por los chancas, la Confederación Chancas, que vendría a reemplazar su tradición en esta zona. Así desaparecería la primera experiencia imperial andina, la que sienta las bases para imperios más complejos, como los incas. Lo inca no puede ser entendido sin lo Wari. Lo que hacen los incas es maxificar los elementos creados por Wari. Muy bien. Chicos, se acabó la clase. Se acabó la clase. Gracias por su atención. Voy a dictar las claves, Muy bien. Qué bestia, Me van a disculpar por tanta información, pero es mi estilo. 1, la clave es avión. Ahorita te explico eso, Aldo, 2, la clave es dedo. 3, la clave es dedo. 4, casa. 5, casa. 3 dedos, 4 casa, 5 casa. Chicos, pregunta. A ver, me está preguntando Aldo, ¿en qué fase Paracas se realizan los fardos funerarios? En las 2 fases, amigo. Paracas, necrópolis y cavernas. Y las trepanaciones craneanas, en las 2 fases, amigo. Pero las trepanaciones craneanas son más intensas en la etapa cavernas. Ya en la etapa necrópolis, comienza a proliferar más otra práctica que son las deformaciones. Con eso te respondí, Aldo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Se entendió algo? Fardos funerarios en las 2 etapas. Un chico quiere que sustente la primera pregunta. Bueno, me queda un minuto. Qué bestia, hasta con resolución de preguntas. Número 1. Respecto a la cultura chavín, termina el valor o falsedad. El templo chavín funcionó como un centro de peregrinaje verdadero. Se desarrolló en el formativo medio y fue considerado un estado militar falso, militar no, religioso. El impresionante centro ceremonial fue situado en el callejón de Guaylas, no, en el callejón de Conchucos.
Chavín practicó una agricultura intensiva con distintos pisos ecológicos. No, eso es Tiahuanaco. La clave es A. Solo la primera es verdadera. Chicos, gracias por su atención. No, no es Callejón de Guaylas, es Callejón de Conchucos. La que está en el Callejón de Guaylas es Recuay, del intermedio temprano. Chicos, gracias por su atención. Nos vamos, hora exacta. Un abrazo para todos, ¿eh? Uy.